Creo definitivamente que la raíz de nuestros problemas y el no alcanzar lo que nos trazamos y de no estar en esos momentos donde quisiéramos estar, no es el miedo que tenemos, no es la escasez, no estar en no haber nacido, crecido en mejores condiciones o haber tenido talentos desde el inicio de nuestra vida, no. Creo que el problema de raíz es nuestra negligencia. O si no, mira la parábola, mira la historia en la que hemos estado meditando las últimas semanas. Se nos cuenta de un siervo, uno de los mayordomos. Se nos hablan de 3, pero uno en especial. Quiero que miremos un poquito su vida. Antes de llegar a ese momento, esa oportunidad en la cual nos habla la parábola, en la que el siervo le entrega a cada uno de los 3 varios talentos. A uno le entrega 5, a uno 2, y a este le entrega 1. Y dice que es de acuerdo a su capacidad. ¿No te has preguntado por qué ese hombre en ese momento tenía menos capacidad que los otros? Seguramente antes de esta historia, antes de que Jesús contara esta historia, si nos ponemos a imaginar o a reconstruir la historia desde antes, podríamos preguntar qué hacía este hombre mientras los otros 2 desarrollaban sus capacidades, de pronto se preparaban, estudiaban. ¿Qué hacía este para que cuando llegara ese momento tuviera tan poca capacidad como para que el jefe le entregara solo un talento? Eso ya nos da luz de lo que podía pasar. Y obviamente fue una continuación de su negligencia. ¿Sabes por qué? Porque nos cuenta la historia que cuando este hombre recibe, dice que se llena de miedo y que entonces va y cae en tierra y entierra ese talento, porque pensaba que podía correr el riesgo demasiado alto y podría llegar a perder su talento en el mercado de su pueblo, queriendo multiplicarlo. Posiblemente ese miedo también lo enfrentaron los otros 2, el de 5 y el de 2 tuvieron momentos donde tuvieron miedo. Pero este decidió refugiarse en su miedo, y que cuando llegara el jefe le iba a decir eso: no, Señor, tuve mucho miedo, porque eso es lo que nos cuenta la parábola. Pero el final de la historia es algo triste para él, porque sencillamente el jefe no llega y dice: ay, papito, tranquilo, yo lo entiendo, seguro fue porque no te di 2 ni no te di 5. Sencillamente nos cuenta la historia que el jefe no aceptó sus excusas. El jefe sencillamente con enojo le echa de su trabajo y le dice que es un negligente. No lo echa por miedoso, lo echa por negligente, porque seguramente los otros tuvieron miedo pero enfrentaron sus miedos. ¿O acaso tú no has tenido miedo? A veces has tenido que superar tus miedos. Este hombre se escondió su negligencia en el miedo, o posiblemente también se escondió en su escasez. Yo sé que tuvo que haber pasado por la mente, porque pasa a diario, que él se tuvo que haber comparado con los otros 2 y hubiera podido decir: hey, pero es que a mí no me entregaron 2, a mí no me entregaron 5 como los demás. Posiblemente eso también salió a flote en ese diálogo que tuvo con su jefe. Fue negligente y fue echado por negligente, no por miedoso, porque el problema en sí no es tener miedo, el problema en sí es qué hacemos con ellos. El problema no es tener menos que los otros, sino qué hacemos con eso que tenemos. Si miras a las personas que han llegado lejos y han triunfado y están donde quisieron estar, seguramente tuvieron momentos de miedo. Seguramente tuvieron momentos donde no tenían todo lo que querían, pero hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y aún en medio de sus miedos y temores, lo superaron. Escarba en tu contexto historias, personas que han llegado lejos. Mira, a lo mejor te encuentras con historias como la de Nairo, un chico de 23 años. Ese chico, cuando nació al parecer con ciertas dificultades de salud, que hizo que fuera el niño más delgado del barrio, porque mantenía con daño de estómago y mantenía botando todo lo que comía prácticamente, y mantenía enfermo. Cada rato botaba sangre por su nariz y por su boca continuamente. Cuando estaba con los otros niños, no tenían que salir corriendo con él porque continuamente tenía hemorragias. Al ir creciendo tenía muy poca edad cuando su humilde familia, que era él y 4 hermanos, y su padre y su madre y su madre trabajaban vendiendo lo que sembraban en el campo. Eran campesinos de la región del Boyacá, en nuestra nación colombiana. Y este hombre, el padre, tuvo un accidente que hizo que los chicos tuvieron que empezar a ayudar con los quehaceres de la casa y con la parte laboral para tratar de subsistir. A los 8 meses ya era cuidado cuando tenía solo 8 meses, ya estaba en el jardín. Muchos de los de hoy en día esperan a tener 1 año y medio, 2 años, 3 años, porque pueden estar al cuidado de sus padres. Este niño no contó con ese lujo, ya a los pocos meses ya tenía que estar en otros lugares y no en su hogar, porque los padres tenían que trabajar por la humildad en la que vivían en su casa. Por ejemplo, lo compartía con su hermano en un pequeño cuarto, y a veces tenían que levantarse porque el techo no era el mejor y tenía goteras, y hacía que cada que llovía tuvieran que esquivar las goteras que caían.
Cuando llega el momento de estudiar, tuvieron que inscribirse en la escuela más cercana, la cual quedaba 18 kilómetros después de un descenso, y a inscribirse en como el pueblo vecino, por decirlo de alguna manera. Tenían que recorrer 18 kilómetros, pero sencillamente la economía familiar no daba para pagarle transporte, el bus escolar a 5 muchachos. Así que Dairo sencillamente solo tuvo la opción de ayudar, tomando la bicicleta vieja de su papá y empezar a descender cada mañana, en las horas de la madrugada, y descender 18 kilómetros, y después de terminar clases empezar a subir 18 kilómetros, y esos 18 kilómetros los descendía y los ascendía acompañado de mulas o grandes camiones, que en nuestro país se llama mula, que es los que hacen grandes cargas y transportan alimentos de otros lugares o otras cosas de ciudades a ciudades. Y era tal el riesgo y era tal el peligro en medio de estas calles que tan solo con el paso de un camión muchas veces Nairo tenía que caer o tirarse, y a veces llegaba a clase ensangrentado o lastimado por las caídas que sufría. A veces el dinero no alcanzaba ni siquiera para el transporte de la hermana, así que la ponía en la barra de la bicicleta y descendía con ella los 18 kilómetros y subía con ella los 18 kilómetros. Así empezó su carrera como deportista, como ciclista, no por gusto, no por deporte, sino por necesidad. Porque cuando Nairo empezó su carrera, cuando Nairo empezó su vida, no se le entregaron 5 talentos, no se le entregaron 2. Estoy casi seguro, no sé cuántos para decir uno, pero seguro se le entregó menos de lo que a muchos de nosotros se nos entregó. Pero sabes, ese chico se llenó de valor, perseverancia, de constancia. Y aunque creció en medio de riesgos, tal vez lleno de miedos, lo superó, trabajó, los enfrentó, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, pero luchó fuerte. Y el pasado domingo se coronó y logró lo que ningún latino hasta el momento había logrado. En el Tour de Francia, la carrera de ciclismo más importante del mundo, se coronó como el campeón de los jóvenes, se coronó como el campeón de montaña, y en la general quedó como subcampeón. Si miras la historia de este hombre, te darás cuenta que no encontramos lo que encontramos en el hombre de la parábola: negligencia. Encontramos valor, encontramos fe, constancia. Y es eso lo que nos puede llevar a donde queremos. No el miedo, no la incapacidad, no la negligencia. Así que si se te entregó algo, por pequeño que sea, así que si tienes miedos, por grandes que sea, escucha. Estás llamado a superarlos, estás llamado a vencer tus miedos y a superar tu escasez, para que llegue un momento donde tú puedas estar donde siempre has soñado estar, como nuestro héroe nacional ya, Nairo Quintana, que en un momento no tenía ni la 10ª parte de lo que hoy, en estos momentos, tiene. Y así como él, hay muchas historias, espero que tal vez sea similar a la tuya.